En ocasiones anteriores pues vas al doctor y pues te dice qué tomar. Es como lo que te dicen tus papás o el remedio casero de la abuela de tómate estas pastillas. Regularmente, pues si es algo, vamos, que no requiera ir al médico, pues vamos a la farmacia. Me tomo pues, alguna pastilla que me dice, no sé, algún amigo. Por lo regular solo tomo como una pastilla. A veces voy al doctor o a veces me automedico. Sí, alguna vez sí llegué a automedicarme. Sí me he automedicado. Sí me he automedicado. Sí me he automedicado. Sí, me he automedicado en algunas ocasiones. Que yo realmente tenga conocimiento de lo que tienen esas pastillas, la verdad no. Los antibióticos siempre han sido nuestra herramienta que desde la década de los 40 en el siglo pasado llegamos a emplear para atacar este tipo de gérmenes. Sin embargo, las bacterias, así como nosotros, hemos aprendido a defendernos unos de otros. Y las bacterias, mientras más la expones a un antibiótico, la bacteria va generando su propia reacción y respuesta de defensa. Entonces, depende del tipo de bacteria, de virus, de hongo, va desarrollando diversos mecanismos que le permiten defenderse contra nuestros medicamentos. Cada vez puedes utilizar antibióticos de mayor potencia. Sin embargo, va a llegar un momento en el cual no encuentres ningún tratamiento para esa bacteria. Cuando empieza la era de los antibióticos, con el uso primero de la penicilina en 1940, pues esto involucra que se liberan al medio ambiente toneladas de antibióticos. De hecho, hoy en día se calcula que se producen 100,000 toneladas anuales de antibióticos. Y esto pues creó la presión selectiva para que esas muy poquitas bacterias que eran resistentes se convirtieran ahora en la mayoría de las bacterias, y ese es el problema que enfrentamos, que de una u otra forma una bacteria que nos causa infecciones hoy en día es casi inevitablemente resistente a 1 o 2 antibióticos, y desafortunadamente es probable que sea resistente a 4, 5 o más antibióticos. El grave problema es el abuso de los antibióticos. Si no hubiera esta presión selectiva, las bacterias resistentes no tendrían ninguna ventaja adaptativa, pero si hay antibióticos en todos lados, pues esto es lo que ha ido seleccionando a las bacterias resistentes. Entonces, el médico que prescribe mal antibióticos, el paciente que no sigue sus tratamientos, no los completa adecuadamente y que más adelante incluso se autoprescribe antimicrobianos sin necesidad, pues son el lado que nosotros como ciudadanos estamos en contacto directo y podemos nosotros de alguna manera modular. Tendemos mucho a la automedicación, tendemos mucho a darnos nosotros mismos el medicamento pensando que nos va a ayudar, y esto genera que la bacteria vaya aprendiendo a defenderse. Si a una infección simple le administras un antibiótico de altísima potencia, vas a erradicar en un determinado momento la infección. Sin embargo, la bacteria tiene la capacidad de dejar como pequeños mensajes. Esos mensajes se llaman plásmidos, y los cuales esos plásmidos se quedan en el organismo. Cuando llega una bacteria nueva, el chismoso del plásmido le pasa esa información a la bacteria nueva, y esa bacteria desarrolla mecanismos de defensa con nuestros antibióticos. Es por ello que la automedicación o la evaluación inadecuada de un proceso infeccioso, que manejes un antibiótico que no es la dosis, que no sea el tiempo adecuado, que no sea el mismo medicamento el indicado, genera que las bacterias aprendan a defenderse. El grave problema en el hospital es que un paciente llega, digamos, porque tiene apendicitis, tiene que tener una cirugía o algún proceso invasivo, está además enfermo con algo que probablemente debilite su sistema inmune, y eso lo hace el medio de cultivo ideal para que alguna de las bacterias que llamamos bacterias nosocomiales o intrahospitalarias lo infecte. El grave problema con estas bacterias es que, estando en un ambiente en el que prácticamente todos los pacientes en el hospital están recibiendo antibióticos, pues prácticamente todas las bacterias del hospital son resistentes a muchos antibióticos. La resistencia, y lo que ahora ya se llama panresistencia, o sea, resistencia a todos los antibióticos disponibles, es algo muy común en los hospitales hoy en día. Entonces, si un paciente sufre cualquier tipo de enfermedad que lo lleve al hospital, o incluso un trauma por
por un accidente de tránsito requiere cirugía, si esa herida quirúrgica se infecta con una bacteria dentro del hospital, lo más probable es que la bacteria sea multiresistente y esto va a complicar terriblemente el tratamiento. La mortalidad por infecciones nosocomiales es muy alta. Estamos hablando de decenas de miles de personas que se mueren al año en México por este problema. Y a nivel global se calcula que la multiresistencia le cuesta en el orden de 700,000 vidas al año. Entonces no es un problema menor, sí es un problema que está costando muchas vidas y mucho sufrimiento humano cotidianamente. Yo tuve un aborto que no estaba ni enterada que estaba embarazada, me caí, luego me puse a lavar y bueno, la cosa es que cuando veo ya estoy sangrando así demasiado, me llevan a esta clínica, ya en la clínica pues me hacen el legrado, posteriormente me dieron pues, te dan tus antibióticos, tus tratamiento, pero yo continúo con fiebres y escalofríos, entonces me manda ya a hacer estudios y resulta que sale con salmonela. Entonces ya de ahí pues tardé un tiempecito en recuperarme y pues yo creo que probablemente fue aquí en la clínica que se adquirió esa infección, ¿no? La infección nosocomial se define como una infección adquirida dentro del hospital y es una infección que por lo general se manifiesta a partir del segundo día que la persona está hospitalizada. Para que sea nosocomial no es que venga de visita la persona 10 minutos, 20 minutos de una consulta y se vaya, sino que permanezca hospitalizado. Si después de 2 días la persona empieza a manifestar una enfermedad diferente por la cual ingresó, se le considera infección nosocomial. Este tipo de infecciones sí tienen una serie de consecuencias muy importantes, porque no son infecciones por gérmenes habituales y comunes, son infecciones que se complican con mucha facilidad y pueden llegar a hacer que pierda la vida la criatura. Esto también repercute en lo económico, porque de un papá que viene a una atención normal para su criatura, redunda en un problema mayor cuando su criatura se tiene que quedar hospitalizado, cuando se complica esa enfermedad y la criatura incluso puede llegar a fallecer. Esto nos da muchos problemas porque un papá que deja de trabajar es un papá que deja de generar ingresos y esto tiene un impacto tremendo para la economía. Bueno, lo primero que va a pasar con un paciente infectado con una bacteria resistente es que el antibiótico que se supone que debía de hacerle efecto para curarle la infección va a fallar. Eso que implica que el paciente se va a agravar y va a necesitar más días de hospital. Va a requerir más estudios de laboratorio para que se determine cuál es el agente causal y a qué antibióticos es sensible. Y esto va a implicar entonces la necesidad de tratamientos adicionales, usualmente mucho más caros y a veces tóxicos. Por ejemplo, un antibiótico que se considera de última opción para una infección multiresistente, que es la colistina, es todavía razonablemente efectivo contra bacterias como Pseudomonas o Acinetobacter, pero es particularmente nefrotóxico, daña al riñón. Entonces hay que pagar el costo del daño al renal para poder sacar al paciente de la infección que antes se curaba con un antibiótico más simple. Entonces, pues esto implica mayor tiempo de hospital, mayor daño físico por la infección y por cualquier otra enfermedad, mayor riesgo de muerte y en términos ya no digamos clínicos, sino en términos económicos, una enorme cantidad de dinero que se tiene que gastar para poder hacer frente a una infección que hace unos años se curaba con un antibiótico barato en el lapso de una semana. El tratamiento, la recuperación de un legrado, pues sí continúas tú con ligero sangrado y eso, pero no te imposibilita hacer otras cosas, ¿no? Ya en 2 días tú ya te levantas y haces tus actividades, pero con esto pues no, porque yo bajó toda mi inmunidad y yo empecé con fiebres y toda desganada, mi color de piel cambió, no quería hacer nada, entonces ya fue cuando me mandaron los análisis y sale con esta infección. Existe un comité de prevención de infecciones nosocomiales, que nos ayudan precisamente a la cuestión de estar
haciendo cultivos de las zonas, en los quirófanos, los cuneros, las terapias intensivas, para ver que no se esté desarrollando ningún germen dentro de nuestras instalaciones, y eso nos permite evitar infecciones nosocomiales. Y a nivel de consultorio, la cuestión de establecer, el tomar cursos de actualización, el conocer específicamente cuáles son nuestras limitaciones para lo que viene siendo el manejo de las infecciones, y saber cuando una infección es producida por un virus, no se maneja antibiótico. Cuando es un proceso provocado por hongos, por bacterias, por virus, establecer una terapéutica específica y no abusar con los antibióticos. Lo hemos tratado de abordar desde muy diferentes puntos de vista. El primero pues fue tratar con agentes químicos de disminuir la resistencia. Entonces pues hay algunos grupos, no muchos, que estamos trabajando en esto, de modo tal que algo que se añada al tratamiento con antibióticos pueda devolver la eficacia del antibiótico cuando se enfrenta a una bacteria resistente. Hay que saber de qué tamaño es el problema, hay poca información en México, entonces nos hemos preocupado por hacer, llamémosle, censos de resistencia entre las bacterias que causan infecciones clínicas en nuestro país. Hemos trabajado en el desarrollo de antibióticos nuevos desde su origen, o antibióticos que se han lanzado ya al mercado exitosamente, y pues parte también es esta campaña de divulgación permanente. El público tiene que estar enterado de que existe la resistencia, de que es un problema de salud pública muy grave a nivel mundial, y de que hay cosas que podemos hacer, que están en nuestras manos hacer, como evitar el uso innecesario de antibióticos, evitar la autoprescripción, evitar presionar a un médico para que le prescriba unos antibióticos. Son cosas pequeñas, pero que están en nuestras manos para disminuir el abuso, que es lo que lleva al grave problema de resistencia.